Buenas noches a nuestros amigos. Estamos acá. Espero que hoy nos pueda acompañar. Estamos hablando de consagración. Hoy seguimos el tema con un hijo de la casa. Entonces, la consagración es muy importante. Y hablamos que todo mundo se consagra o tiene que andar consagrado. Ya hablamos que consagra en no bañarse, en comer, en no comer. La consagración anda en la vida del ser humano. Y Dios demanda consagración y Dios no es relativo. ¿Amén? Dios no es relativo. Nosotros somos relativos. Estamos, por nuestra condición humana, y condición pecaminosa, estamos a andar en una ley, pero cuando usted viene a Cristo, usted puede andar en la ley de la verdad y la ley de lo absoluto. Esto le voltea el cerebro a un académico, porque absolutos supuestamente ellos dicen no hay, pero absolutos sí hay. Por ejemplo, hay un absoluto en la Biblia: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en abundancia. Absoluto. Absoluto que si usted y yo pecamos vamos al infierno, y absoluto es que si andamos consagrados vamos al cielo. ¿Sí me comprende? Usted y yo nos van a dar premio por andar en santidad o nos van a dar premio por andar en pecado. Le van a pagar su consagración. Usted verá en qué se consagra. Dios no tiene problema. Usted puede venir, ya acá les explicaba, usted puede ir a su iglesia un domingo, usted puede ir a su iglesia un sábado, no sé qué día en su congregación hay una reunión. Usted puede ser fiel en eso, pero hablamos de que usted puede andar consagrado en un área y en otra no. Y Dios le manda que vivamos una vida de consagración. Ahora, cada estilo de vida demanda una consagración. Ejemplo, ¿usted cree que Falcao comiendo hamburguesa, tirándose unas buenas chuletas, un churrasco, una pancita así medio bonita, aquí afloradita, toda tiernecita, como una lechoncita, ¿usted cree que Peckerman lo llama al mundial? No, porque está consagrando el comer, está consagrado a algo. ¿Sí está entendiendo? Porque decíamos que consagrarnos es no ser comunes. O sea que lo que usted no haga común está consagrado. ¿Aló? Y esa consagración trae un beneficio. Las mujeres, ya no les acercarse la mano, que se lavan el cabello todos los días, es una consagración al lavarse el cabello todos los días. No les gusta que su cabello esté, no sé. La que se consagra que tiene que ir al estilista cada 8 días. Por ejemplo, yo soy un consagrado. Yo más de 20 días no paso sin motilarme. No soy capaz de estar peludo. No me gusta, no me siento bien. Me gusta motilarme. Y le digo a Dios: Señor, provéeme, y Dios me bendice, y cada 20 días me motilo. ¿Aló? Si usted no tiene para la motilada y le gusta cada 20, haga lo que hago yo, pídale a papá y papá le va a dar la gracia y el favor. ¿Aló? Gente que se consagra a mantener sus zapatos limpios. Usted ve gente que su calzado se mantiene impecable. Está consagrado a tener sus zapatos limpios. ¿Aló? Y etcétera, y etcétera. O sea, la consagración es algo que no es común. Y usted y yo tenemos que ir consagrados en algo, y si no, olvídese. ¿Cuántos están consagrados a que entran al trabajo temprano? Y le voy a decir por qué usted está consagrado, porque no ya lo hubieran echado. Sonríe y disimule. Conságrese a ver, ¿a qué hora es una hora de entrada a la empresa? 7 de la mañana, 6 de la mañana, 8 de la mañana. Llegue a las 10, conságrese en llegar a su trabajo a las 10 y yo le digo dónde le consagran ese horario. ¿Me está comprendiendo? Va a su casa, dice Mauricio, y allá le consagran su horario. ¿Estamos de acuerdo? Venimos a Dios y tenemos que tener una consagración, es igual, pero para vivir para el Señor. Punto. No es que yo cambié de religión, no es que yo me metí en una nueva religión, no, es que usted se consagró. Ahora usted viene acá y no se consagra, le tengo malas noticias. El único que cree que no está consagrado es usted, pero en algún área usted anda consagrándose. ¿Aló? El que no se consagra a cepillar sus dientes, a hacer su enjuague bucal. Usted que no se consagra a cepillarse cada 8 días. Tiene
una consagración a Pokémon, a Dragon Ball. Usted se ríe, pero yo le estoy hablando realidades. Eso le va a traer una consagración. El que se consagraba de pequeñito a ser del uno en la cama, el que entendió, entendió. ¿Cómo le decían? Del uno. ¿O no? Que se consagraba a no lavar bien sus pies en la adolescencia y había un olor no grato. Su nombre es muy común. Empieza por P, estoy profetizando. Yo me acuerdo, una vez me dio una a mí, de esas de P, PK. A todos mis amores, cuerpo glorioso no conozco sino uno. Resucitó al tercer día y está en el cielo. Usted, oiga, ¿por qué nos gusta vivir tantas irrealidades? Pero yo me consagré, y ahí está la pastora, pregúnteme. Que me llame a descargos. Llevo 12 años de casado. 12 años. A veces me le he metido a mis hijos en la casa a que mejor dicho, cuando hacemos ayuno le digo, traiga cardamomo. Algunos tienen que traer cardamomo, cajita de chicle, y hacer un coctelito. En los tiempos de ayuno salen malos olores. Bueno, estoy hablando con la gente equivocada. Voy a hablar en Facebook, porque aquí en Facebook están los de la tierra. Ellos sí saben. Aquí tengo un poco de gente asustada, no entienden de qué hablo. Están así, estupefactos. Aló. Y era tan fuerte la que me dio por K, que mi mamá me sacó los zapatos de la casa, me mandó para el balcón. Llegué al balcón y hice ahí arriba los deditos así, y alguien pasó por el primer piso y decía, ¡ay, qué huele tan horrible! Y yo, ¡oh, my God! Y como yo era un poco travieso, hacía los piecitos más así. Y yo, uy, mi pe hasta allá, uy, soy fenómeno. Tenía como 12 añitos. Pero yo me iba a embarrearme. Hoy los niños no saben qué es eso, empantanarme, me iba a jugar, a disfrutar la vida. Yo tuve infancia. Mi hijo, por Dios, decía mi mamá, ¿usted qué tiene en esos pies por amor al Señor? ¿Qué voy a hacer con usted, esa señora confundida? Y entonces me dio una receta. ¿La quieren saber? Pregúnteme. Si no me preguntan, no digo nada. Escriba ahí. Se la voy a dar. Hacer del uno. Pis en los pies. Ácido mata ácido. Porque donde mi mamá, porque me amaba y me dijo, hijo, ¿qué hago contigo? Pero donde yo me casé con esa P, con mi esposa, el divorcio había sido garantizado. Yo sé que ella me ama, pero la prueba quizás de la P no le hubiera pasado. Era fuertísimo ese asunto, era bravo en mis pies. Y a veces hasta me gustaba como para que la gente se sintiera incómoda. Pero cuando yo fui creciendo, llegué a la adolescencia, pasé de la niñez a la adolescencia y ya las muchachas me miraban, entonces yo decía, no, ay, que ese cochino que huele a P, está consagrado, por ahí hay un pecue. Y yo, oh, no, eso está, yo ya no, ¿qué hago? Entonces todos los días iba al baño, hacía pis, muérete animal feroz, le disparaba, eso se armaba y eso salían rayos, truenos, demonios, culebras, cocodrilos. Hasta una vez saqué un muerto de por allá metido y eso era. Yo le estoy ayudando a vivir su realidad conmigo. Que alguno está muy serio, pero sabe que es verdad lo que estoy diciendo. Ya, sonríe y disimule.
Otros por aquí, por estos lados. Yo de aquí no voy a hablar mucho, porque no sé, pero yo sé que alguno entiende lo que estoy hablando. Es una revelación muy alta lo que estoy hablando y profundizando tremendamente en la vida humana. Vea. Autobús, metro y... Que se metió el diablo aquí, dice alguno. Usted se consagró en ser cochino. Aló. Otros se consagraron. No alce la mano, no estoy avergonzando a nadie. Ya algunos no están mirando para acá. Dice, mejor que hable el Señor de los que hable la fornicación y el adulterio, prefiero eso. Ay, ay, el Señor es bueno. Algunos se consagraron de pequeños a algo que quedaba en la cabeza. Nunca me dio eso. Y como veía a mi mamá tan feliz, yo era bien travieso, veía a mi mamá tan feliz haciéndole el trabajo a uno. No voy a echar en vergüenza porque pronto me ve alguna de las hermanas mías y me denuncia me manda una demanda por maltrato. Pero ella sabe quién es. Ellos saben quiénes son, porque no era uno, eran varios, de 6 eran varios. Pero yo tenía mi otro problema que solucioné. Un aplauso al rey, alabe, alabe, ay, ay, ay. Consagración. Y en el barrio le decían Pío. ¿Me están viendo? Usted se consagró en algo en su vida. Entonces mi mamá cogía la peinilla y eso era una balacera. Y al último la vieja decía, ¿cuál de estos muchachos tiene? Oigan, donde mis hermanos donde esos animales hubieran sido ganados, yo hubiera sido rico, man. Mi mamá cogió una sabanita blanca y les echaba un aceite y los empezaba a peinar. Y esos salían, vea, pero eso, se oía un grito a distancia. Oiga, eso era una fauna y flora. El que está entendiendo, entiende. Y se consagraron. Entonces yo una vez decía, ahorita, bueno, mi mamá como peine, y cogí uno y me lo eché en la cabeza a ver qué era lo que era eso. Mi hijo, por Dios, pero yo no, para que me haga como a ellos también, yo quiero que me peine. Yo no estoy bromeando, es mi vida real. Y eso llenaba ahí. Uf. Y me acuerdo que una de mis hermanas decía, ay, qué vacas. Y yo, uy, que dieran leche, Dios mío. ¿Usted se consagró en algo? En el colegio se consagró a llegar tarde. ¿A cuánto le cerraron la puerta puntualmente todo el año? Alce la mano. Se consagró. Eso es consagrar, es algo que no es común. Usted lo hace. Año 2018, año de consagración por haber resultado. Usted andó consagrado. O sea, lo que le quiero decir con esto tan jocoso es lo siguiente. Usted puede entrar a ser consagrado en Dios porque usted ya sabe qué es vivir en consagración. Aló. ¿Cuántos quieren consagrarse para Dios? Su consagración le dio un resultado. Aló. Lo llenó. Lo olieron. Algunos le decían dragones porque eran consagrados en comer. Le decían solitaria. 7 bongos le decían a un amigo mío. Peligroso para la cuchara ese hombre. Consagrado. Ahora hablemos algo más. Bueno, hablemos de cosas que son reales. Usted se consagró en ajedrez, en sistemas, en ser un buen empresario, en ser un buen empleado, un buen padre, una buena madre.
buen esposo, un buen hijo. Ayúdeme, conságrese. Sin consagración usted vive una vida mediocre. Mediocre es del medio. Medio cree, medio hace, mediocre. Medio está, medio no está. Por eso dice la palabra, el que sea frío, sea frío. El que sea caliente, sea caliente. Porque tibio, ¡buah! O sea, usted necesita consagración, entiéndalo por amor a Dios. Amén. Y su consagración le va a traer un resultado, diga resultado. Su consagración en lo que usted hizo o está haciendo le está trayendo. Usted se consagra en vagar y en no estudiar, se consagra en ignorancia. Van a decir la palabra, algunos hombres se consagraron con mujeres. El que está entendiendo, entendiendo. ¿Aló? Ustedes tienen que consagrar. Oye, Sigifredo, venga por acá, sí, ¿dónde está? No está hablando de consagración. Usted tiene que entender que la consagración es muy importante para su vida. No es algo aislado y no es algo religioso, ni es algo de esta iglesia, es algo del ser humano. ¿Aló? Usted conságrese en lo que Dios le está hablando que usted debe de consagrarse. Y hoy vino Sigifredo para enseñarnos acerca de la consagración. Amén. Te bendigo a nuestros hermanos, amigos en el Facebook, en el YouTube. YouTube se dice. YouTube. Amén. Estoy aprendiendo. Voy a consagrarme a pronunciar. Pues ya está consagrado. Entonces. ¿Aló? Por ahí me mandaron un video de consagrar a una muchacha hablando más charro de Hidroituango. ¿Lo vieron? Qué pecado, ella toda asustadita y una dialéctica toda especial. No sé quién es, entonces la bendigo porque esperen que el pastor es un gozón, con todo cariño, pero se volvió jocoso lo que ella hizo. Entonces, Sigifredo nos está enseñando de consagración. Usted necesita consagrar su vida con Dios si quiere ver resultados, y la consagración le va a demandar a su vida en Dios algo, o sin Dios también le va a demandar algo. Amén. Entonces vamos a escuchar la palabra con mucha humildad. Gloria a Dios. Buenas noches, Dios les bendiga a los hermanos de internet. Es un privilegio estar acá, gracias por vernos. El pastor de la muchacha que hablaba, yo creo que es una que dice que me va a tomar una acetamimafren. Sí. No. Se consagró en el don de lenguas. Bueno, hermanos, qué bendición estar acá nuevamente. Como les decía el sábado anterior, una responsabilidad muy grande, pero por la gracia y el favor del Señor aquí estoy. Es para mí un privilegio, una gran demanda poder estar acá, porque este lugar tiene algo especial, muy especial, una demanda grandísima. Y para entrar en contexto, de pronto si hay aquí alguien o en la internet nos ve a alguien que no estaba el año pasado, no, el sábado anterior, ya me voy muy atrás, veníamos hablando del... bendición a la hermana Miriam. La bendecimos en la casa, que el Señor traiga sanidad, que el Señor la guarde, que la levante en el nombre de Jesús para que pueda venir consagradamente a este lugar, porque doy testimonio de eso. Ya no falta, ya no se pierde el servicio. Una mujer consagrada. Estamos hablando del sábado de una voluntad consagrada igual Jesús. ¿Por qué igual Jesús? Los que ven el título ahí, es porque Jesús es el mayor ejemplo en la consagración de la voluntad. Que la voluntad es una fuerza que nos mueve a hacer algo. Puede ser movida por nuestras emociones, por nuestro intelecto o por el Espíritu Santo de Dios, que ese es el que nos tiene que mover la voluntad. Y veíamos que Jesús consagró su vida entera porque siendo Dios y siendo humano pudo irse y decir, no, esto está muy duro, yo me voy de acá. Yo no voy a sufrir por estos sinvergüenzas, pero se quedó. Y dice la palabra en Hebreos, haciendo el recuerdo de lo que dice en el Antiguo Testamento, donde dice el Padre, ¿quién irá? Y dice Jesús, yo voy. Jesús vino, se consagró, el amor del Padre y del Hijo estuvo con nosotros y Jesús sufrió lo que ustedes y yo debíamos sufrir para que pudiéramos tener una oportunidad con el Padre. Y hablamos entonces de que Él, por el Espíritu,
pudo consagrarse, porque además de eso tenía una relación constante con el Padre. Él todo el tiempo, si vemos la palabra de Dios, estaba orando. Siempre que las multitudes venían, no se dejaba distraer por eso, sino que se iba al monte a clamar, a orar, a relacionarse con el Padre, para poder que el Espíritu creciera, para poder esa voluntad de hombre, porque también era hombre, ser atada a la voluntad del Padre y que se cumpliera el propósito de que nosotros pudiéramos ser salvos, y que eso es lo que nosotros debemos hacer. Que no se haga lo que nuestras emociones y nuestro intelecto quieren, que eso muchas veces nos juega, sino que tengamos esa relación constante de la que Jesús nos dio ejemplo, porque Él es el camino. Él es el ejemplo que nosotros debemos mirar, el ejemplo perfecto de todas las áreas de consagración que queramos mirar, pero quería específicamente en esa mostrar a Jesús, porque esa voluntad, ningún hombre de la Biblia, por más santos que fueron, pudieron consagrarla totalmente, porque en algunas se descacharon, Jesús no. Amén. Y como dice nuestro apóstol, que da perlas en las prédicas, tengo una perla, dice el apóstol, una bendición el apóstol, tuve el privilegio de ver una prédica por ahí. Entonces el Señor me regaló una perla, y les quería recordar hoy esa perla de la predicación anterior, que dice: vivir consagrado te permite hacer la voluntad de Dios, aunque te haya sido revelado tu sufrimiento venidero, porque ese sufrimiento o proceso te catapulta a tu destino de gloria, a tu galardón. Amén. Y en el día de hoy vamos a hablar bajo el tema una conciencia consagrada. ¿Cuántos saben qué es conciencia? Ok. Y este tema lo vamos a hacer con el ejemplo de José. Entonces dice, una conciencia consagrada igual José. Por eso las predicaciones están así, igual José, igual Jesús, porque el que está ahí es del que tomamos el ejemplo. Entonces, este viene de José y sus padecimientos. Todos conocemos la vida de José. La vida de José la hemos visto en películas, la predican de José, siempre ponen ejemplos en las predicaciones, la vemos en Semana Santa, en cada película que ponen de niños, de adultos, siempre vemos la vida de José. Siempre vemos todo lo que pasó José, todos los sufrimientos que pasó José, que tuvo una juventud difícil, pero que todo eso que pasó José lo ayudó a madurar para confiar en Dios en cada momento. Y esas cosas le dieron la conciencia de quién era y del sufrimiento que las otras personas padecen, para poder después ayudar a otros en el cumplimiento de su propósito, específicamente su familia. Porque si José no hubiera llegado a Egipto y no hubiera sido sería como el vicepresidente de Egipto, de la nación más grande de la tierra en ese momento, si no hubiera sido por eso, el pueblo de Israel hoy no estaría, quizá, aunque Dios es soberano, pero Dios lo quiso hacer de esa manera. Amén. Entonces vamos a empezar conociendo qué es la conciencia. Y en el diccionario dice que la conciencia viene del latín conscientia, ser conscientes de ello. Se define en términos generales como el conocimiento inmediato que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones. Pero también se refiere a la capacidad de los seres humanos de verse y reconocerse a sí mismos y de juzgar sobre esa visión y reconocimiento. Esa es la conciencia con SC. Conciencia, C-O-S-C, ciencia. Porque hay dos conciencias. La que les acabo de decir y la otra que es solo con C. Y vamos a ver para que podamos entenderlo mejor. Entonces, esta primera conciencia, que es con SC, es la conciencia de estar despiertos, de ver dónde estamos, de estar alertas. Esa es esa conciencia, la que es con SC, de saber para dónde vamos, por qué. Esa es esa conciencia a la que se refiere, la que es con SC. Conciencia con C, dice el diccionario, es una aptitud o facultad para discernir
que se manifiesta en estado consciente, por tanto, atribuye este mismo carácter a su acepción, pero con un significado ético o moral. Lo leo de nuevo. La conciencia con solo C es una aptitud o facultad para discernir que se manifiesta en estado consciente, consciente con ese C. Por tanto, atribuye este mismo carácter a su acepción, pero con un significado ético o moral. Bueno, traducido al paisa, esto quiere decir que es saber diferenciar de lo bueno de lo malo. La que es con C sola. Con ese C es de estar despierto, de estar alerta, yo saber para dónde estoy caminando, por qué lo estoy haciendo. De saber por qué estoy manejando, de no estar manejando bajo efectos alucinógenos. Exacto, creo que así me lo entiendo. S y C, juntas. Conciencia. Y hay otra que es solo con C. Entonces, la que es con SC es de estar alerta, despierto. Se desmayó y recobró la conciencia. Un ejemplo, esa es la con SC. Pero hizo algo malo y entró en conciencia de lo que hizo malo. Esa es con C. Así creo que queda más claro. Sí, todos entendieron. En internet me entendieron. Respóndame. Vamos a hacer una trivia aquí. Bueno. Entonces, para entrar en tema entonces, en la palabra, el texto base que vamos a utilizar, el texto rema de esta predicación es Génesis 39:12, para que lo tengan por ahí separadito, pero vamos a ir primero a otro versículo, que es Génesis 39, del 2 al 6 y el 9. Y dice, debemos ser conscientes de quiénes somos, o sea, la identidad. Génesis 39, del 2 al 6 y el versículo 9 también. Si alguien lo quiere leer, me dice amén. Si no, lo leemos por acá. Ah, perfecto, sí. Para los hermanos en internet, voy a leerlo yo mejor para que lo puedan escuchar. Y dice Génesis 39, del 2 al versículo 6, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Dejémoslo hasta ahí. Leamos el 9. En el 9 dice José, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Eres su mujer, sí. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Vamos a entrar en contexto. José, sabemos que fue vendido por sus hermanos. José es hijo de Jacob, perteneciente, Jacob es Israel. José es uno de los 12 hijos de Jacob. José, dice la palabra, que a los 17 años le contó los sueños a sus hermanos. Él soñó, Dios le mostró en un sueño que habían 2 espigas
pero que había una más pequeña y todas las otras 11 se inclinaban ante él. Luego soñó que habían 11 estrellas, y había el sol y la luna, y les contó el sueño a sus hermanos, y todas esas, el sol y la luna, se postraban ante la estrella más pequeña, que era José. Entonces dice la Biblia que por causa de eso sus hermanos se enfurecieron. Aparte de eso, José, era el favorito de su papá. No podemos hacer favorito a ninguno de nuestros hijos en casa, porque eso enciende la ira y el celo de los demás hermanos. Cierro comillas, sigamos. José entonces hizo, queriendo o sin querer, que sus hermanos se enojaran con él, porque él vio el sueño y fue a contárselo de buena gente. Entonces los hermanos se enojaron con él y pretendían matarlo. Entonces aprovecharon que una vez el papá los mandó a llevarles a ver cómo estaban las ovejas, a ver cómo estaban sus hermanos, y ellos aprovecharon, estando en otro lugar, para matarlo. El hermano mayor dijo: no lo maten. Entonces lo echaron a una cisterna, todos conocemos la historia, y fue vendido a unos mercaderes que pasaban, que en egipcio se lo vendieron a Potifar, el general de la guardia del faraón. Y aquí entramos en el texto que leímos. ¿Listo? Ya estamos en contexto de tema ahora sí. Entonces, ¿a qué vengo con este tema, mis amados? Debemos ser conscientes de quiénes somos. José era consciente de quién era. ¿Por qué era consciente de quién era? Porque todo lo que hacía, lo hacía bien. Si nosotros como hijos de Dios sabemos que somos hijos de Dios, también sabemos que las bendiciones y todo lo que hagamos es prosperado, es bendecido. Lo que pasa es que no nos lo creemos. Y ahí es donde tenemos que tener conciencia de quiénes somos. Nosotros tenemos que tener conciencia que somos hijos de Dios y que nosotros somos los que tenemos que llevarle ejemplo a todos los que están allá afuera, al mundo entero, de integridad, de moral, de amor a Dios, de amor al otro, y que seamos personas confiables, que alguien pueda delegar en nosotros algo. Eso es lo que tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser conscientes de que como hijos de Dios somos cartas leídas, y que siempre los ojos del mundo entero van a estar puestos sobre nuestras vidas. Y no solo los ojos del mundo entero. En Hebreos 12 dice que los ojos de aquellos grandes hombres de la fe están puestos sobre nosotros. Cuando dice que tan grande nube de testigos, los ojos de ellos también están puestos sobre nosotros. Tenemos una gran demanda. Entonces, si somos hijos del Rey, debemos comportarnos como príncipes. Y me gustó mucho algo que me enseñó el papá de la casa, mi pastor, estos días, y es que somos hijos del Rey, pero nos comportamos como plebeyos. Y ese es el gran problema que hemos tenido nosotros. No hemos entendido el lugar que tenemos, y algunos han confundido ese lugar y se enaltecen, se vuelven altivos. Yo soy el cristiano, pecador, es usted pecador, que vengo yo acá con mi coronita, mi papá móvil. No, tenemos que entender que somos hijos del Rey, que merecemos todo el oro y la plata, porque Él es el dueño del oro y de la plata, que todas las bendiciones de Dios son para nuestras vidas, que nosotros somos reyes y sacerdotes. Ese es nuestro lugar. Por eso debemos apartarnos del pecado, porque debemos entender que somos los hijos del Rey y no debemos ensuciar nuestras vidas con el pecado. Que debemos no ser altivos, sino humildes y sencillos, porque nuestro papá, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es tan humilde y tan sencillo, que quiso que una humanidad perdida, sin cambio, sin transformación, llena de corazones duros, que somos nosotros, tuviera una esperanza. Él nos llama a que seamos sus hijos y que nos comportemos como hijos del Rey. Hay cosas que nosotros, en las cuales no tenemos esa conciencia, como en el hablar. Muchas veces hablamos mal, no sabemos hablar. Muchas veces nos comportamos de la manera que no es, tenemos actitudes y cosas que no son de los hijos de Dios. Y en eso es lo que tenemos que tener conciencia. ¿Quiénes somos? Yo soy hijo del Rey, debo comportarme como el hijo del Rey, debo tener una moral intachable, pero esa moral se consigue en la presencia del Señor.
Debo tener una transparencia donde nadie diga, este se llevó algo que no es de él, este no hace su trabajo bien. Nosotros, la palabra dice que tenemos que hacer las cosas como para el Señor, y aunque nuestro patrón no nos esté mirando y sea algo que usted no lo limpie y no se note, o sea algo que usted no ponga y no se note, pero sabe que lo debe hacer, sabemos que lo debemos hacer, lo debemos hacer, porque es que eso es lo que hace que nos paguen. Eso hacemos los hijos del rey. Y me faltan muchas cosas más por aprender, pero de esas cosas tengo idea que es lo que nosotros los hijos del rey debemos hacer, porque nosotros no le damos cuenta a aquellos que nos ven en el sentido estricto, o sea, nosotros tenemos que pensar es en darle cuenta al Señor. ¿Me hago entender? Porque sí debemos darle cuenta a aquel que nos paga, a nuestro patrón, a nuestro vecino, o sea, al que honra, honra. Ese es el principio, pero me refiero a que debemos entender que al primero que debemos agradar es a Dios, porque yo quizá puedo engañar a mi patrón o al que fui a hacerle el mandado decirle que no sobró tanto, o que una cosa era más cara en un lado y yo la compré más barata y le dije que valía lo que era más caro en otro lugar para quedarme con la de vuelta, etcétera. Cada uno de nosotros sabemos en qué áreas de las que estoy hablando está nuestra debilidad y debemos entrar en conciencia, porque así como José era consciente de quién era y hacía las cosas bien, y por eso eran bendecido todo lo que él hacía, era prosperado todo lo que él hacía. Asimismo, las cosas que nosotros hagamos en integridad como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores van a ser bendecidas, van a ser prosperadas, y vamos a tener la confianza de los otros para que nos pongan en lugares de honra, en lugares de privilegio, en lugares que sean donde no ponen a otros. Amén. Vendrán tentaciones y Satanás querrá sacarnos del propósito, pero nuestra conciencia nos va a librar de eso. Vamos a leer ahora Génesis 39, 12. Dice la palabra, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y para que lo entendamos mejor, aquí dice en el versículo 6, en el capítulo 39, versículo 6, que José era un hombre de hermoso semblante y de bella presencia. Y apenas en este entonces de la historia, José tenía aproximadamente 18 añitos. O sea que esta mujer era una atrapacunas. Pero José sabía quién era y sabía dónde estaba puesto. Por eso dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado el patrón sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este tan grande mal y pecaría contra Dios? Es lo que les estaba hablando ahorita. José sabía que si caía, no solamente iba a defraudar a su patrón, sino que iba a defraudar primero a Dios. Y él no tenía el Espíritu Santo. Nosotros lo tenemos. Y necesitamos fortalecer esa relación cada día más para que podamos huir de esas tentaciones, porque van a venir tentaciones, va a venir el pecado, va a venir Satanás a querer dañarnos, a querer sacarnos del propósito. Pero si usted y yo, mi hermano, somos conscientes de quiénes somos y de lo que nos espera, no nos vamos a vender por un plato de lentejas. Amén. Cuando estés en el cumplimiento de tu propósito, muchos no se acordarán de ti. Sí. Entonces, eso es parte de lo siguiente, perdón. Entonces, ustedes y yo, mi hermano, necesitamos ser conscientes de eso. Y para eso les tengo un testimonio. En la clínica, yo trabajo en una clínica, para los que no me conocen, los hermanos de Facebook y los que no me conocen acá, yo trabajo en una clínica muy prestigiosa de la ciudad, por la gracia de Dios que me puso allá. Y yo, por amor al Señor, me he consagrado a hacer bien mi trabajo, porque desde que yo leí ese versículo que está en Romanos,
en Pedro, que no hagas las cosas como para el ojo, como el que ve, sino para Dios. Entendí que yo no debo darle cuenta solamente a mi patrón, porque yo, como les decía ahorita, yo puedo hacer las cositas por encimita de cualquier manera que se vea a la vista bien, pero a mí me pagan por hacerlo bien. ¿Cuántos les pagan por hacer bien las cosas aquí? Tenemos que ser honrados con nuestros patrones. El que honra, honra, le paga por su trabajo, usted le da el trabajo suyo, el mejor trabajo, y lo hacemos para el Señor. Entonces, Satanás va a querer sacarnos del propósito, y muchos de los compañeros de en ese entonces que estaban en la clínica hablaban mal de mí, decían cosas porque me tenían envidia, porque yo hacía mi trabajo bien y los pacientes hablaban bien de mí. Entonces, siempre, gracias al Señor, cuando me llamaban a descargos, pues veían que la razón la tenía yo, porque los pacientes mismos daban testimonio de eso. Entonces, mis hermanos, si ustedes y yo nos consagramos a hacer las cosas bien, aunque nos quieran hacer mal, aunque se quieran levantar en contra de nosotros, aunque Satanás quiera dañarte, quiera inventar chismes, quiera hacer una patraña para dañar tu vida, como tú tenías conciencia de quién eras, hiciste las cosas bien, nadie va a tener cómo atacarte. Y gracias a eso, el Señor me permitió ser premiado ese año como uno de los mejores empleados de la clínica, por la gloria del Señor. Este es el trofeo que nos regalaron en ese entonces, gracias a eso. Es por la gracia del Señor. Cuando usted y yo, mis hermanos, nos consagramos a hacer las cosas para el Señor, si usted lo hace sin interés, con convicción de que es para el Señor te va a honrar, y Satanás no va a tener de a dónde tomar partido para dañarte, y el Señor te va a poner en honra, así como a José, que lo pusieron en honra para cuidar todo lo que era de otro. Y es tanto que dice la palabra, tenía tanta confianza en José que simplemente el patrón se preocupaba de comer. Era tan bueno José en lo que hacía que el patrón solo necesitaba quedarse comiendo. Dígame, ¿qué patrón se queda tranquilo con su empresa en manos de otro? Los que tienen empresa acá me dicen, ¿están totalmente tranquilos cuando alguien está a cargo? Entonces yo creo que con eso entendemos la magnitud de lo que era José, de su conciencia, de que hacía las cosas con excelencia, porque sabía quién era, sabía cuál era su propósito y hacia dónde se dirigía. Amén. Cuando estés en el cumplimiento de tu promesa, muchos no te reconocerán. Y dice, eso está en Génesis 46, del 6 al 8. Quiero que lo busquemos rápidamente y lo tengamos ahí para que lo leamos enseguida. Una vez también en la clínica, porque hay cosas buenas y hay cosas malas. Y así como José tuvo esa tentación, quiero abrirle mi corazón hoy, porque esta casa es casa de corazón abierto. Entonces contamos las cosas buenas, pero también tenemos que contar los errores, las fallas y lo que nos sucede. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que sus vidas sean sanas. A mí me ha ayudado mucho recibir el testimonio de otros. Hubo un tiempo en la clínica donde yo tenía que cuidar a un paciente y me asignaban mucho a ese paciente. Y resulta que el paciente lo cuidaba una muchacha. Y la muchacha era bonita. Yo ya estaba casado con mi esposa. Entonces, entre habladas y habladas, yo le gusté a la muchacha. Ay, usted tan buen enfermero, usted como atiende bien al paciente, como dice el pastor Rorro, o diría don Ramón. Pero a mí también me empezó a gustar la muchacha. Ajá, es que es el otro lado de la historia. A mí también me empezó a gustar la muchacha. Usted tan buena acompañante, como ayuda al paciente. Palabrita va, palabrita viene. Así. Usted muy buena acompañante, muy juiciosa. Ay, usted muy buen enfermero, muy juicioso. Palabrita de, palabrita viene. Yo le gusté a ella me gustó a mí. Gracias al Señor nunca pasó nada, pero yo todos los días iba
salía de la clínica, no, gracias a Dios, no. Que Dios y la Biblia me libren de eso, no. Cada que salía, yo le decía a Rorra, cada que salía de la clínica, yo iba y me humillaba delante del Señor. Yo le decía, Señor, yo no quiero esto, yo no le quiero fallar a mi esposa ni con el pensamiento. Vea, yo lloraba delante del Señor, eso me dio durísimo porque yo amo a mi esposa, la amo con todo mi corazón, es la mujer de mi vida. Mi esposa y yo hemos pasado por un montón de cosas que después, si el Señor nos da la oportunidad, contaremos el testimonio. Pero yo todos los días llegaba a mi casa, Señor, yo no quiero esto, yo no te quiero fallar a ti, porque si yo le fallo a mi esposa, no le estoy fallando a ella, primero te estoy fallando a ti, y yo necesito, Señor amado, que quites este sentimiento de mi vida, porque sabes algo, el pecado no está solamente porque estás sintiendo algo, el pecado es cuando dejas que ese sentimiento crezca y caigas en el pecado. Pero yo todos los días llegaba a mi casa porque yo no podía dejar que ese sentimiento se alimentara si yo tenía a mi esposa, a mis hijas. Eso no era posible. Y yo la amo. Entonces yo le decía, Señor, yo no quiero esto. Me humillo delante de ti. Arranca esto de mi vida, Señor. No lo quiero. Yo te amo a ti primero que a mi esposa y no te quiero fallar. Y amo a mi esposa y no me puedo meter con otra. Entonces, mi familia, mi ministerio, eso es lo que hizo José. José tenía conciencia de quién era. José prefirió salir corriendo y dejar su ropa tirada e irse desnudo que caer en la tentación, porque él sabía que el que confió en él no lo podía defraudar, porque alguien confió en él, le dio toda su casa, todos sus bienes para que los administrara. ¿Cómo él le iba a pagar con eso? Y encima de todo, le iba a fallar a Dios. Él estaba consciente de que era diferente, de que pertenecía al pueblo escogido por Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y les termino de contar el testimonio. Me humillé, me tocaba varias veces otra vez con ella. Y yo, Dios mío, otra vez. ¿Cómo hago yo con esto, Señor? Y la carne quiere y el espíritu no, como dice Pablo. La carne tira para un lado, el espíritu para el otro. Entonces yo llegaba orando a la habitación y salía reprendiendo. Yo no sabía ni qué hacer. Eso era una cosa de loco, mi hermano. Eso no se lo deseo a nadie. Eso es muy duro. Eso es muy duro. Y yo, Señor, ayúdame. Yo era casi que pedía que me mandaran para otro lado, yo no sé. Pero y llegaba a la casa a orar, a doblar rodilla, a doblar rodilla. Así eso pasó como un mes. Gracias al Señor, donde no ore, yo no sé qué pase con esa muchacha, por Dios, imagínense. Me tiro mi matrimonio, me tiro mi ministerio, me tiro la vida de esa muchacha. Porque es que no solo pensamos en nosotros. Conciencia, saber qué estamos haciendo, saber que hay más allá de mis actitudes, de mis acciones. La conciencia me tiene que llevar a entender que todo lo que yo hago tiene una consecuencia, todo lo que yo haga daña a alguien, daña algo. A veces que dañe algo, eso la plata lo paga, pero alguien, más usted y yo, mis hermanos, que estamos acá, que somos los hijos de Dios. Conciencia, ¿quién soy yo? ¿Voy a pecar? No, no puedo. Yo soy hijo, yo soy rey sacerdote. Yo no puedo ir a mancharme, yo no puedo ir a ensuciarme, yo no puedo darle mal ejemplo al pueblo. Ay de aquellos que son piedra de tropiezo para mis pequeños. Es duro. Nosotros tenemos una responsabilidad grande, mis amados. Somos hijos del Rey. Yo creo que ya vamos entendiendo lo que es ahora sí ser hijos del Rey. Yo clamaba y yo, Señor, cada que salía de la clínica llegaba, yo creo, no me faltó ir no subiendo de rodillas las escalas. Pero yo llegaba, soltaba el bolso y me encerraba en la pieza y me arrodillaba. Y yo no le conté entonces a mi esposa porque mi esposa en ese entonces no me iba a entender. Yo lloraba, gemía, clamaba, hasta que un día, gracias al Señor, me habló el Espíritu Santo y me dijo, yo sé que todos van a reír aquí, va a terminar el turno y va a salir con ella. Ah, no se rieron, bueno, ya se les quitó la malicia, qué bueno. Y le va a decir que usted es un hijo de Dios, que usted es casado y que por amor a ella y por amor a mí, eso hasta ahí
y no más. Terminó el turno, le dije, venga, yo le invito a comer algo aquí afuera. Nos fuimos y empecé a hablar. Empecé a decirle, mire, lo que pasa es que, vea, yo le pido perdón porque el Señor me dijo, pídale perdón. Pues, ¿quién es el que tiene que pedir perdón? ¿Quién es el que tiene que dar ejemplo? Ajá. ¿Y yo a quién estaba dañando? A otra persona. Entonces tenía que pedirle perdón porque ya le había hecho un daño. Yo le dije, no recuerdo el nombre, perdóneme, porque yo sé que yo hice que en su vida creciera un sentimiento. Y yo dañé su corazón, porque quitar un sentimiento no es fácil. Quitar un sentimiento del corazón es muy, muy, muy difícil. Perdóneme. Mire, yo soy un hijo de Dios. Perdóneme por permitir que esto creciera. Perdóneme porque yo no debí permitir eso. Es que yo soy hijo de Dios. Yo no podía permitir que eso avanzara. Y gracias a Dios nunca hubo un beso, una caricia, nada. Pero hubo un sentimiento y eso daña el corazón de alguien. Hubo una atracción. Yo le dije, perdóneme, yo soy hijo de Dios, yo amo a Dios con todo mi corazón, yo a Dios no le puedo fallar. Yo tengo una esposa, una hija, unas hijas a las que no les puedo fallar. Yo sé que antes de fallarle a mi esposa y a mis hijas, yo le estoy fallando a Dios y yo a Dios lo amo con todo mi corazón y yo no le quiero fallar a Él. Y sabe que Dios la ama, Dios quiere transformar su vida. Aproveché y la evangelicé. Pues yo creo que ella recibió el testimonio porque vio que había un testimonio, una vida sincera de Dios. Le dije, vea, reciba al Señor en su corazón. Ella tenía una relación, yo le dije, no vivan en unión libre, cásense por su hijo, tenía un hijo, imagínense cuando iba la cosa. Y les termino de abrir mi corazón. Yo vengo de un pasado de destruir familias. Ese era yo. Muchos nos creemos buenos. Cuando venimos al Señor, nos damos cuenta que no somos tan buenos. Porque los hombres, si alguno le pido al Señor que alguien inconverso vea esto. Porque los hombres nos enseñan que el hombre es el que está con una y con la otra, el que más mujeres tiene. Pero no es así. El verdadero hombre es el que más se asemeja a Cristo. El verdadero hombre es el que lee su palabra. El diseño original de hombre lo encuentras en la Biblia, se llama Jesús. Ese es el verdadero hombre que pide perdón. Ese es el verdadero hombre que ama. Ese es el verdadero hombre que te dice que le seas fiel a tu esposa, que le seas fiel a tu mujer. Ese es el verdadero hombre, el que dice la palabra que estés con la mujer de tu juventud. No tienes por qué dejar a tu esposa. Lucha por ella, lucha por tu familia, lucha. Y no estés dañando matrimonios por ahí. Yo sé que dañó una relación y casi dañó otra. Gracias al Señor lo conocí, Él me perdonó. Pero es el verdadero hombre. Y lo que pasó después de eso fue que le dije, seamos amigos, no perdamos la relación. Y le di un abrazo, nos despedimos, un abrazo sin malicias, nada. Y a partir de ese momento, cuando le di el abrazo, inmediatamente sentí esa libertad en mi vida, algo se rompió y se fue todo el gusto, se fue todo lo que había en mi vida. Para aquellos hombres que dicen y aquellas mujeres que dicen que el sentimiento hay que alimentarlo, que si a usted le gusta otra, con esa se tiene que ir. No, nunca vas a estar feliz. Te vas a ir con esa que te gusta y después te va a gustar otra y nunca te vas a saciar. Ese es el ser humano, no tiene saciedad. El único que sacia el ser humano se llama Jesús y su Espíritu Santo es el único que lo sacia. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Reyes, al que nos liberó, al que nos rescató, al que nos restauró? Él se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Yo le amo, papá, y te doy gracias por rescatarme de tanta inmundicia, de tanto pecado. Uy, Señor, gracias. Cuando estés en el cumplimiento de tu promesa, muchos no te reconocerán. Y vamos a leer ahora sí Génesis 46, del 1 al 8.
del 6 al 8. Perdón, me equivoqué de versículo ahí. Perdón, 42. Si ya lo tienen, me dicen amén. Dice la palabra, y José era señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro en tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Perdón. Mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Cuando estemos en el cumplimiento de nuestra promesa, muchos no nos van a reconocer. Los hermanos de José no lo reconocían, lo daban por muerto. Y aunque había tenido un cambio, uno no olvida a un hermano. De los 17 a los 30 años que ya tenía José aquí, ya uno no cambia. Pero debemos entender algo importante aquí, y es que para que José llegara allá, él necesitó conscientemente, a pesar de que después de este suceso, de que se fue huyendo, porque era consciente de quién era, la esposa de Potifar lo hizo llevar a la cárcel. Pero como estamos hablando de conciencia, él no fue porque hiciera algo malo, fue por una mentira. Y la gracia de Dios se siguió manifestando en su vida, porque en la cárcel fue puesto a cargo de toda la cárcel. Cuando usted y yo, mi hermano, nos comprometemos, tenemos conciencia de lo que somos, siempre nos van a dar el cargo. Aunque te quiten de un lugar injustamente, aunque te lleven y te hagan daño, te hagan lo que sea, siempre la gracia de Dios va a estar en tu vida para que se te deleguen cargos, para que se te deleguen cosas, para que siempre estemos en los mejores lugares, en los lugares de honra, en los lugares donde podamos dar testimonio de que hay un Dios vivo, de que hay un Dios verdadero. Luego de ir a la cárcel, José, por ese mismo buen trabajo y esa gracia de Dios, fue y interpretó el sueño del faraón. Todos sabemos la historia, y gracias a esa interpretación de ese sueño fue que fue puesto como gobernador de Egipto. Y como igualito que lo que hicieron en las 2 veces anteriores, el faraón se sentó, le dio el anillo, que es lo que representa la autoridad, porque con el anillo es que se sella todo, se dice, se hace, se cumple, es el sello. José fue puesto como el segundo al mando del mundo entero prácticamente. Dios nos quiere poner en ese lugar, pero muchos no nos van a reconocer. Cuando llegamos al cumplimiento, muchos no nos van a reconocer, porque como nos conocieron pequeños, como nos conocieron jóvenes, como les dijimos o escucharon que el Señor te va a usar, el Señor te va a levantar, el Señor te va a llevar a ganar miles, a ganar multitudes, entonces primero va a venir Satanás a decirte, no puedes, no lo vas a hacer, no lo vas a cumplir. Y los que tienen envidia te van a decir, este no sirve para nada, yo lo conocí, era tal cosa, era tal otra, no sirve, no puede. Y van a empezar a atacarte, van a empezar a decirte que no te van a conocer cuando estés en el cumplimiento de lo que Dios te llamó a hacer. Lo mismo pasó con Jesús, y lo vemos en Mateo 13, del 53 al 58. Vamos a leerlo rápidamente. Santo Espíritu de Dios. 13, del 53 al 58. Y dice la palabra de Dios, está en esta. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí
y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Para aquellos que todavía no saben que Jesús tuvo más hijos, más hermanas y hermanos, porque hijos no tuvo. Perdón, rectifico. Hermanos y hermanas. Que no vaya a salir esa herejía, Dios mío. Andrés, edíteme eso ahí, por favor. Hermanos y hermanas. Jesús tuvo hermanos y hermanas. La que tuvo hijos fue María. Los que todavía no lo sabían, la palabra misma lo habla. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Las hermanas de Jesús eran judías y se congregaban en la sinagoga. Mis hermanos, tenía hermanos y hermanas y se escandalizaban de él. Pero Jesús dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es lo mismo que pasó con José. Cuando estés cumpliendo el propósito, nadie de los que te conocieron cuando eras pequeño, ninguno de los que te menospreciaban cuando no te conocían. Por eso José es figura de Cristo. Se parecen muchas cosas. Muchos de los que te conocieron antes no van a creer en lo que Dios está haciendo en tu vida, de lo que Dios fue capaz de hacer en tu vida, de lo que Dios está manifestando a través de tu vida. ¿Por qué? Porque conscientemente te determinaste a saber que eras un hijo del Rey, porque conscientemente caminaste en los pasos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, creyendo en cada palabra, creyendo en lo que Él dice, porque la palabra es muy clara. Y si nos cumplen los hombres a veces, ¿cuánto más nos va a cumplir Dios? Él dice que no es mentiroso. Si nosotros caminamos conscientemente, vamos a tener el cumplimiento de aquello para lo que fuimos llamados. Y aunque no nos conozcan, aquellos que nos menospreciaban, van a ver la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Pero ellos quizá no reciban de lo que Dios puso en nosotros por la incredulidad. En el caso de José, sucedió algo especial, y es como les decía en la introducción, él, a través de sus sufrimientos y sus padecimientos, él sabía lo que iba a suceder en su vida. Él sabía que Dios siempre lo estaba respaldando. Él creyó en ese sueño, luchó por ese sueño y consiguió ese sueño. Él sabía que cada proceso de ese que pasaba lo iban a llevar a otro lugar, porque siempre confiaba en Dios. Él era un hombre consciente, siempre confió en Dios ciegamente, a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades. Fue puesto como el segundo al mando del mundo entero, para que dimensionemos lo que era José. Y aunque en su debilidad, después de estar en honra y de que sus hermanos no lo reconocieran, él pudo ayudar a sus hermanos. Él después se dio cuenta que ese sufrimiento que había padecido era para ayudar a otros. ¿Sabes algo? Yo, en este proceso de consagración, como les decía en la predicación anterior, que ha sido una revoltura de cosas en mi vida, a través de esas cosas difíciles que ha habido en mi vida, he podido sentir la misericordia, sentir lo que al otro se le dificulta hacer. Por ejemplo, si uno que ora se le hacen difícil muchas cosas, ¿cómo serán los hermanos que no son fuertes en la oración? Cosas así. Porque muchas cosas las conocemos en la letra, pero hasta que no las vivimos, hasta que no pasamos el proceso, no las vamos a entender. Se tienen que discernir por el Espíritu. Y el Espíritu me hace sentir, me mueve a misericordia, me lleva a ver lo que el otro necesita. Entonces en esa conciencia nos debemos consagrar
Y así José lo entendió. Él tuvo que pasar todo ese proceso y después se dio cuenta, después del enojo, después de que preguntó si el papá tenía, si tenían papá, si tenían hermano, se dio cuenta que el papá sufrió mucho por su pérdida y que sus hermanos también, a pesar de que se equivocaron, sufrieron desde ese día hasta el día que se encontraron nuevamente con él, que ni sabían que era él. Sufrían todavía por su pérdida, por el error que cometieron. Y José entendió que todo el proceso que pasaron era para librar a su familia, era para librar al pueblo de Israel y que el pueblo de Israel no pereciera, porque hubieron 7 años de escasez, 7 años de sobreabundancia primero, para que después hubieran 7 años de escasez en los que solo Egipto tenía provisión y en los que José, al estar en ese lugar, pudiera ayudarlos, porque de lo contrario hubieran muerto. Así que cuando estemos en gloria, quizá muchos no nos van a reconocer, muchos de los que nos menospreciaron van a venir y no van a creer en nosotros. Te van a decir: ¿milagros usted? ¿Pastor usted? ¿Evangelista usted? Etcétera. Pero a esos son los que tenemos que movernos, amarlos, a perdonarlos, y si están dañados, a levantarlos, porque Dios nos pasa por todos los procesos para que seamos conscientes de que necesitamos levantar al que está caído, conscientes de que debemos comportarnos como hijos del Rey de Reyes y el Señor de Señores, que se mueve a misericordia, que se mueve por amor, porque Él es amor. Y si nosotros somos sus hijos, tenemos que estar llenos de su amor, de su misericordia, de su compasión, para levantar al caído, para restaurar al que está dañado, para levantar al abatido, para lavar al que está sucio, sanar al enfermo. Eso es lo que usted y yo debemos hacer, mis hermanos. Nuestra conciencia debe ser una conciencia llevada a Dios, para que nuestros propósitos se puedan cumplir en Dios y para que podamos luego ayudar a otros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra. Yo te doy gracias, Señor, por esta preciosa palabra que nos permitiste conocer, papá. Gracias porque tú nos amas con amor sincero. Gracias porque eres tú, Señor amado. Eres tú el que nos levanta, eres tú el que nos sostiene, eres tú quien nos lleva, Señor, a ser conscientes de la necesidad del otro. Eres tú quien nos lleva a ser conscientes de nuestra posición, de lo que somos. Señor amado, ayúdanos a ser conscientes. Yo clamo que cada hermano, cada hermana que está acá, cada hermano, cada hermana, cada amigo que nos ve en internet, Señor, tú abra su conciencia y su entendimiento para que ellos puedan ver hacia dónde están dirigiendo su vida, para que ellos puedan ver, Señor, cómo están caminando, Señor amado, si están caminando en ti, si están caminando hacia ti o si están caminando hacia afuera de ti, Señor. Yo clamo en el nombre de Jesús que en esta noche hayan corazones sanados, que en las casas, Señor amado, hayan vidas que sean liberadas, Señor amado, liberadas, Señor, a través de esta palabra, a través del testimonio, Señor amado, que tu gloria se manifieste, que el fuego de tu Espíritu Santo, Señor amado, nos dé una conciencia de saber lo bueno, lo malo, pero también de saber, Señor amado, cómo estamos caminando en ti, Señor, y si estamos dirigidos a cumplir el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias. Gracias por el privilegio, Señor, de permitirme estar acá. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor. Yo te alabo, te bendigo, te exalto, te doy honor, exaltación y reverencia a ti. Solo tú la mereces, papá. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Y por último, les doy la perla del día. Muchos no creerán en ti, pero Dios cumplirá su sueño en ti, porque te consagraste conscientemente para que su gloria fuera depositada en tu vida. Bendecimos a nuestros hermanos en Facebook. Gracias por conectarse con nosotros. Les recordamos, si no tienes un lugar donde congregarte, te esperamos acá. Si tienes un lugar donde congregarte, por favor, congrégate. Les bendecimos. Declaramos la gracia y el favor de Dios sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Amén.